Obviamente voy a hacer preguntas al aire y esas pues sí espero que me las contesten y que pues la clase sea dinámica. Los invito a que dejen su celular un ratito. Bueno, si están en la clase en celular pues obviamente no lo dejen, pero que si pueden desconectar sus notificaciones de WhatsApp, de Grindr, de Tinder, de lo que tengan, pues las desconecten tantito, 1 hora. Quiero que la clase solamente dure 1 hora, porque más de 1 hora me parece fatal. La atención se pierde, ya no prestas atención igual. También soy alumno pandemial, entonces todas esas cosas que te distraen, espero que las dejes un ratito, que dejes de pelar tu WhatsApp. Ahorita le contestas a tu novio, dile, hoy está en clase de fisiología, me hablas al rato, y también pues para que no se ponga de tóxico y se enoje, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de los líquidos corporales. Como sabemos, siempre nos han dicho que el ser humano tiene un 60-70% de agua, pero bueno, ¿en dónde se encuentra esa agua y ese líquido corporal de qué está constituido? Pero bueno, antes de eso vamos a presentar el temario. Lo que vamos a ver primero es líquidos corporales y los riñones, células sanguíneas, inmunidad y coagulación, fisiología respiratoria, endocrinología, un poquito de reproducción y por último fisiología gastrointestinal. El último tema que ustedes están viendo en pantalla no lo vamos a ver. Es un tema que generalmente no manejamos nosotros, que pueden manejar otros especialistas, pero un médico general pues no maneja fisiología de la aviación, del espacio y el uso a profundidad, casi no. Entonces ese tema pues lo vamos a dejar un poquito de lado, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a hablar de los líquidos corporales y los riñones. Como nosotros sabemos, nosotros somos un sistema. ¿Qué? No le apreté nada, ¿eh? Mantenga siempre en equilibrio, porque si se descontrola un tantitito, sea para más o sea para menos, si el cuerpo tiene agua de más, ya es enfermedad, ya es patológico, ya es un desequilibrio. Si el cuerpo tiene menos agua, también ya es un desequilibrio que propicia una enfermedad. Entonces, para poder nosotros comprender esto, ya les decía que siempre se nos ha dicho que el cuerpo humano tiene un 60 a un 70% de agua. Y esto, todos los valores que vamos a hablar aquí, siempre los vamos a generalizar en una persona que sea adulta y que tenga 70 kilogramos de peso. Es decir, generalmente estos datos pues se promedian, se hace un promedio de una cantidad de una población, y la población que generalmente predomina son los adultos de 70 kilogramos. Entonces, todos los datos que nosotros veamos siempre tenemos que idealizarlos y que tener que compararlos con la edad, el sexo y pues el peso, en este caso, del paciente. Entonces, en una persona adulta de 70 kilogramos de edad, decimos que tiene el 60% de agua en el organismo. Si nosotros hacemos una regla de 3, que esa regla de 3 se aprende en la primaria y en la secundaria se refuerza más, pues entonces podemos decir que el cuerpo humano tiene alrededor de 42 litros de líquido en el organismo. Entonces nosotros imaginemos que tenemos esta botellita y que se nos pidió hacer un experimento tal así que nosotros tengamos que ponerle una manguerita a esta botella y de esa manguerita tiene que salir agua. Pero esta botella siempre tiene que tener la misma cantidad de agua adentro. Entonces, para que siempre tenga la misma cantidad de agua adentro, el agua que sale tiene que ser proporcional al agua que entra. Es decir, tiene que tener ingresos y tiene que tener pérdidas. Eso que yo estoy explicando con esta botella, que son los ingresos y las pérdidas, se llama balance hídrico. Siempre una persona tiene que excretar la misma cantidad o una cantidad equivalente a lo que está ingresando en su cuerpo. Por lo tanto, si una persona excreta 3.200 mililitros de agua, tiene que estar ingresando a su cuerpo 3.200 mililitros de agua, porque si no, pueden haber dos cuestiones: un balance hídrico negativo o un balance hídrico positivo. Un balance hídrico positivo es cuando ingresa más cantidad de líquido en comparación a lo que se excreta. Por ejemplo, una persona puede tener insuficiencia renal o un problema en los riñones, de tal manera que esa persona no va a excretar una adecuada cantidad de líquidos, pero puede estar tomando agua. Entonces, esa agua la va a estar reteniendo
y no la va a poder estar excretando, ¿sale? Entonces, ese es un balance hídrico negativo. Un balance hídrico, positivo, perdón, un balance hídrico negativo es cuando los ingresos no están siendo adecuados y la excreción de líquido está aumentada. Por ejemplo, un paciente que tiene diarrea, un paciente que tiene un proceso gastrointestinal, está teniendo un balance hídrico negativo porque los ingresos no están siendo iguales a las pérdidas. Entonces, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo que siempre tiene que estar adecuado? Que el balance hídrico pues esté siempre en equilibrio. Y bueno, ya que hablamos un poquito del balance hídrico, ahora veamos que van a haber ingresos y van a haber pérdidas. ¿Cuáles son nuestros principales ingresos? Tenemos que la ingesta diaria que nosotros tenemos de agua en nuestros líquidos, en los alimentos, no sé, por ejemplo, en la mañana que desayunaron café y un juguito, pues eso es un ingreso. Entonces, alrededor de todo eso que nosotros consumimos en el día, están siendo alrededor de 2.100 mililitros. Ahora, no solamente eso se produce y se ingiere al organismo. Cuando ustedes vieron un tema en bioquímica o en la secundaria en biología, que se llamaba respiración celular, en ese de metabolismo, que veían las reacciones anabólicas, catabólicas, dentro de los procesos metabólicos que tiene el cuerpo humano, hay una parte en la respiración celular en donde se produce 1 gramo de agua metabólica. Entonces, de toda la glucosa que se está metabolizando siempre, se está produciendo agua, se está produciendo, pasa la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, y entre esas fases de la respiración celular y el metabolismo celular se genera agua metabólica. Entonces, esos son los ingresos que tiene mi cuerpo humano, los líquidos que yo estoy consumiendo y el agua que se genera gracias al metabolismo celular. Por lo tanto, si yo sumo 2.100 mililitros de lo que yo ingiero más 200, me da un total de 2.300 mililitros al día de ingesta diaria de agua. Ahora, obviamente, el cuerpo, como ya les dije, va a tener pérdidas. Dos tipos de pérdidas. Pérdidas insensibles y pérdidas sensibles. Obviamente se llaman así porque nosotros nos vamos a dar cuenta o no de si estamos perdiendo el líquido por esas regiones. O sea, por ejemplo, pérdidas sensibles son que yo voy a hacer pipí, que yo esté sudando, que yo esté llorando. O sea, yo estoy viendo que estoy perdiendo agua. Pero las pérdidas insensibles no me doy cuenta. ¿Cuáles son las dos pérdidas insensibles? Primero, la pérdida que se genera en la respiración. Cuando el aire entra hacia mi sistema respiratorio, se genera una presión de vapor, tal así que ese aire se humedece, se convierte en agua y se vaporiza. Esa agua se pierde en los pulmones y yo no estoy sintiendo en mi pulmón, ay sí, ya perdí 1 mililitro de agua. Eso yo no lo siento, por eso se llaman pérdidas insensibles. Y la otra pérdida insensible, muy importante, es por la piel. Obviamente esa pérdida insensible es muy aparte del sudor. Se produce por un mecanismo que se llama difusión, en donde el agua sale a través de los poros de la piel y nosotros no nos damos cuenta de esa pérdida. De la pérdida que sí nos damos cuenta de la piel es del sudor, pero de esta pérdida insensible que se genera por difusión, de esta no nos damos cuenta. Y es aparte del sudor porque incluso las personas que nacen sin glándulas sudoríparas pueden tener esa pérdida de agua. Entonces, hay una capa de la piel que es el estrato córneo y en donde hay una gran cantidad de triglicéridos y de grasa en la piel, en donde esa grasita que tiene la piel hace e impide que se salga agua en grandes cantidades. Una persona que tiene unas grandes quemaduras, que sufrió una quemadura extensa, tiende a perder una gran cantidad de líquido corporal en el caso de que la quemadura haya llegado a una gran profundidad. Entonces, las dos pérdidas insensibles, ¿cuáles son? La pérdida de la piel y la pérdida de agua por los pulmones. Ya les dije, la pérdida insensible de la piel es independiente de la sudoración y se pierden de 300 a 400 mililitros de agua por la piel al día. Y pues esto produce que ahí en la capa córnea que tenemos en la piel se impida
que se pierda un exceso de agua. Y en el paciente quemado que puede pues perder grandes cantidades de agua, pues se requiere realizar un balance hídrico adecuado. Y en los pulmones, ya que el aire entra, se produce una presión dentro de los pulmones que hace que el agua se vaya, el aire tenga una presión de vapor y ese vapor pues se evapore y también se pierde agua por ese mecanismo, pero son pérdidas que realmente pues son muy muy pequeñas. Estamos hablando de 600 mililitros entre las dos y pues son muy muy pequeñas. Las pérdidas sensibles son unas que pues provocan un poquito más de pérdida de líquido. Son tres principales. Obviamente también están las lágrimas y un poquito la saliva, pero son muy muy poquitas. La primera es el sudor. Esta pérdida de sudor va a depender de varios factores, de la actividad física, de la temperatura ambiental. No es lo mismo ahorita la cantidad de sudor que pierde una persona que está en un ambiente de temperatura fría, porque por ejemplo en Medellín, en un lugar donde hace mucho, mucho calor, las personas pierden demasiado sudor, incluso 1 litro de sudor al día sin hacer ejercicio. Una persona que también hace ejercicio no orina tanto porque la pérdida de sudor es demasiada. O sea, una persona que se dedica al ejercicio va a sudar mucho, incluso va a sudar más de lo que orina. La pérdida más importante para esas personas es en el sudor, no tanto en la orina. Ahora también en las heces se pierden alrededor de 100 mililitros al día. Es muy, muy poquita esa cantidad, pero va a aumentar con mecanismos patológicos, llámese diarrea o algún otro proceso de desequilibrio. Ahí son otros 100 mililitros. Entonces ustedes vayan haciendo la cuenta. Llevamos en las pérdidas insensibles alrededor de 600 a 800 mililitros. Sumen el sudor 100 mililitros al día, las heces otros 100 mililitros al día y la orina. La orina es el principal regulador de los compartimentos de líquido en el cuerpo humano. Ustedes vean que en comparación a la pérdida de sudor y a la pérdida de líquido por las heces, por la orina se pierden alrededor de 1.400 mililitros al día de líquido. Entonces, este es el medio más importante de ingresos y de pérdidas que tiene el cuerpo humano. Estamos hablando igual de un paciente que pues no realice un ejercicio extenuante, porque para el paciente que realiza un ejercicio extenuante, que se dedica a eso, que es muy fit, pues entonces la pérdida de sudor es lo más importante para ese paciente. Para los demás, como nosotros que somos sedentarios, no sé si hay alguien por ahí que no, pues entonces sí sería la orina. Entonces aquí hay una tabla que me representa los ingresos y las pérdidas y una suma. Entonces me voy a centrar en la persona normal, que es la columna que está en medio. Normal me refiero no a que no realice ejercicio como una persona que sí lo hace, ¿no? Esa es una persona normal. No quiere decir que los que sí realizan ejercicio sean anormales, no, eso no significa, sino que vamos a dividir la tabla en dos, en personas que no realizan tanta cantidad de ejercicio y en personas que sí. Entonces, aquí ustedes céntrense en los líquidos ingeridos, que en la columna de una persona que realiza ejercicio intenso y prolongado tienen los signos de interrogación, porque esa persona tiende a tener unos líquidos, pues ingiere más líquidos porque lo necesita, porque lo está gastando. Entonces, aquí en la región de pérdidas, váyanse a la parte inferior de la tabla, en el sudor, en una persona que realice ejercicio intenso y prolongado, son alrededor de 5 litros de pérdida. Por lo tanto, si tiene que equilibrar esa pérdida que está teniendo del sudor, entonces tiene que ingerir una cantidad de líquido que sea equivalente a la cantidad de sudor que está excretando esa persona, ¿sale? Entonces, las pérdidas que está teniendo un paciente que realice ejercicio intenso y prolongado son alrededor de 6 litros con 600. Y una persona que no realiza ejercicio, que es tranquila, alrededor de 2.300 mililitros. Entonces, también es importante que se vea en esta tablita que lo que se ingiere tiene que ser equivalente a lo que se está perdiendo. Los ingresos tienen que ser equivalentes a las pérdidas, porque si no, el balance hídrico ya está desequilibrado. Puede ser balance hídrico positivo, balance hídrico negativo. Por ahí sí me apoyan cerrando sus micrófonos, apagando sus micrófonos. Bueno, entonces
Vamos a ver en dónde se encuentra ese líquido corporal. Cuando ustedes guardan su ropa, en el cajón donde guardan los calzones no guardan las chamarras. Bueno, eso espero que eso hagan, ¿no? Generalmente las personas normales no hacen eso. De igual manera, nuestro cuerpo no es un ente que sea aguado, no es como si ya vieron la película de Soul, de esas almitas que pueden cambiar de forma. Nosotros no somos así, nosotros tenemos una forma, una estructura que nos permite tener un organismo pues bien estructurado. Entonces, el líquido se va a ir a diferentes compartimentos específicos para mantener un equilibrio en el cuerpo. ¿Y cuáles son esos compartimentos? Son dos compartimentos grandes que después se dividen. El compartimento de líquido extracelular, como su nombre lo indica, nuestro cuerpo está formado por alrededor de 2 billones de células, billones de células. Entonces, dentro de esas células hay líquido y fuera de esas células también hay líquido. Entonces, va a haber líquido dentro y va a haber líquido fuera. El líquido que está fuera de la célula, llámese líquido extracelular, se va a dividir en dos regiones, en el plasma sanguíneo y en el líquido intersticial. ¿Pero qué son esos dos componentes? Entonces, el líquido que está afuera de la célula está en el espacio intersticial. ¿Qué es el intersticio? El intersticio es el espacio entre dos objetos. Entonces, si yo tengo dos células, el intersticio es ese espacio que está entre esas dos células. Ahí hay líquido. Donde nadan mis células, que es como una alberca para las células, ese es el líquido intersticial. Y el plasma sanguíneo, ¿qué es? Sabemos que nosotros tenemos mucha sangre, 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 sangre. En esa sangre, todo el componente sanguíneo están las células sanguíneas, llámense eritrocitos, y está el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es la parte no celular de la sangre, es decir, me extraen sangre, se hacen diferentes procedimientos en el laboratorio, llámese centrifugación, y se separa los eritrocitos del plasma. Los eritrocitos son las células de la sangre y el plasma es la parte no celular de la sangre. Entonces, ese es parte del líquido extracelular. Hay otro compartimento importante, pero que pues representa alrededor de 2 litros de líquido, que se llama líquido transcelular. Este líquido transcelular me está representando al espacio de líquido que genera, por ejemplo, lo que está en el sinovio, el líquido cefalorraquídeo, el líquido pericárdico, el líquido pleural. Todos esos líquidos con características especiales son un compartimento aparte y corresponden al líquido transcelular, ¿sale? Entonces, a las 9:15, Indra, si me hace el favor de bloquear la sesión para que ya nadie pueda entrar. Entonces, bueno, hasta las 9:15 tenemos para entrar. Y el líquido intracelular es el líquido que está, evidentemente, dentro de la célula. Nuestro cuerpo está formado, como ya les dije, alrededor de 2 billones de células. Imagínense que tengamos que estar contando el líquido que hay en una celulita y en otra y en otra y en otra, pues sería imposible. Por lo tanto, pues se define que las características del líquido que está en una célula es muy particular y muy peculiar y muy parecido a los de a las demás células del cuerpo humano. Por eso, pues se hace una generalización del líquido que está dentro de la célula. Pero obviamente vamos a ver en diapositivas siguientes que vamos a tener una diferencia en los cationes, aniones y en el componente aniónico de cada líquido que esté dentro y fuera de la célula. Entonces, aquí hay una tablita. Recordemos que vamos a decir estas definiciones en un adulto de 60 kilogramos, en donde decimos que tiene un 60% de líquido. Si nosotros hacemos la regla de 3, eso me está diciendo que hay 42 litros de líquido en esa persona. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver en la tabla que está del lado derecho el agua corporal total, o abreviada a veces como ACT. El agua corporal total se divide en lo que está dentro de la célula y en lo que está fuera de la célula. Aquí nosotros vemos, céntrense en la imagen de la derecha, cómo el líquido que está dentro de las células representa un porcentaje mucho más grande a comparación, sí, ya, bueno, mejor no, porque creo que a algunos les está fallando el internet, entonces, pues bueno, vamos a seguirlos aceptando, pero espero que ya 9:15. Está bien, gracias. Sí, gracias, Inga. Pueden estar todos. Y que
separando las células del intersticio hay una membrana, y esa membrana suele ser muy payasita, muy como selectiva. Puede dejar entrar a veces algunos líquidos, pero no algunos solutos, dependiendo de la carga eléctrica, que ya vamos a ver, por ejemplo, que en el plasma sanguíneo hay una gran cantidad de aniones, es decir, de soluto con carga negativa, a comparación de lo que está afuera. Pero bueno, entonces vemos ahí en esa tablita que 60%, de ese 60% del total del peso del adulto de 70 kilogramos, 40% del líquido está dentro de la célula y 20% representa lo que está fuera de la célula. Y ya de ahí se divide en intersticial y en plasma. Esto pues es muy fácil, solamente estamos con conceptos básicos que tienen que entender para poder pasar ya propiamente a la característica de la fisiología renal. Entonces, otra imagen, que en esta imagen me está representando el paso y la comunicación entre el plasma y el líquido intersticial, porque las membranas, la capita que separa el plasma del líquido intersticial, suele ser muy permeable y puede tener algunos espacios. Entonces, el líquido intersticial puede ir combinándose con el plasma, es decir, con lo que tenga mi sangre, y de igual manera, el intersticio también a veces va a estar en contacto con el líquido que está dentro de la célula, porque la membrana celular, como ustedes ya saben, pues tiene aperturas, puede tener proteínas que permitan el paso de solutos, etc. Entonces siempre están en contacto esos líquidos del organismo. Y pues bueno, las pérdidas pueden ser en riñones, los pulmones, el sudor, lo que ya habíamos visto. Entonces, otra vez, para ya definir bien qué es el líquido intracelular, es el conjunto de líquido que está dentro de las células. Son alrededor de 28 litros. Ustedes acuérdense, siempre tenemos muchas células y como tenemos muchas células, la mayor cantidad de líquido va a ser dentro de esas células. Entonces, cuando les pregunten en el hospital o en su examen de fisiología en qué compartimento del líquido corporal hay más líquido, siempre intracelular. Dentro de las células, 28 litros, y es el gran compartimento de líquido, y el líquido que está afuera representa 14 litros, 11 litros en el intersticio y 3 litros en el plasma, es decir, 3 litros en la parte no celular de la sangre. Y ahora, para que entendamos bien las características de la sangre, sabemos que la sangre siempre pues va aparte de todo mi organismo, tiene sus tubitos propios que se llaman venas, arterias, en donde va a ir transportada la sangre. Por eso se considera un compartimento líquido separado. Y esa sangre tiene componentes de líquido extracelular y tiene líquido intracelular. ¿Qué es líquido intracelular? Pues todo lo que está dentro del eritrocito, porque la sangre tiene células, tiene eritrocitos, todo lo que está dentro de ese eritrocito es líquido intracelular, todo lo que está fuera de ese eritrocito presente en la sangre es líquido extracelular y representa alrededor de 5 litros. Tenemos 5 litros totales de sangre. Y bueno, ¿qué es el hematocrito? El hematocrito es lo que ya les estaba diciendo. El hematocrito únicamente son los eritrocitos. Yo extraigo sangre, divido plasma, me quedan los eritrocitos, y todo ese volumen de eritrocitos pues ya es el hematocrito, es a lo que llamamos hematocrito, que aquí también vamos a ver cómo tener las bases para interpretar una biometría hemática, que vamos a verlo en el tema de fisiología sanguínea, porque si yo conozco las medidas de mi eritrocito, cuánta cantidad debe de tener una persona para que yo determine qué es anemia, cuál que es la hemoglobina, la disociación, etcétera, el efecto Haldane, el efecto Bohr, que vamos a continuar viendo más adelante, pues voy a entender fisiopatología. Si yo comprendo qué es la fisiología, voy a entender lo que es la fisiopatología. Entonces, bueno, hasta aquí llegó el tema de líquidos y electrolitos. No se salgan, vamos a seguir con el siguiente tema. Voy a poner la diapositiva.
Bueno, ahora vamos a ver qué diferencia aniónicamente a los líquidos corporales. Entonces, bueno, vamos a ver la composición del líquido intracelular, los constituyentes del líquido intracelular y los constituyentes del líquido extracelular. Entonces, aquí tenemos una imagen que está representando a qué compartimento. Contéstenme su mente o díganme qué compartimento está representando, si está representando el líquido intersticial, si está representando el plasma. Obvio, sí, muy bien, correcto a todos. Ya me siento como Dora la exploradora aquí, contestándose sola. Está representando al líquido extracelular, compuesto del líquido intersticial y del plasma. Propiamente, el líquido intersticial y el plasma tienen una composición iónica que va a ser similar, que obviamente va a tener un poquito de diferencias, porque el plasma tiene una cantidad importante de proteínas. Y si nosotros recordamos, la mayoría de las proteínas del organismo tiene carga negativa. Y las cargas negativas obviamente van a repeler a las otras cargas negativas, no se van a atraer. Entonces, hay algo que se llama el efecto de Gibbs-Donald. Gibbs y Donald fueron dos médicos que ganaron el premio Nobel, no por esta explicación, realmente esta explicación creo que cualquiera lo pudo haber entendido, pero ellos fueron los primeros que lo describieron y lo adecuaron. El efecto de Gibbs-Donald me explica que el plasma, es decir, la parte de la sangre que no tiene eritrocitos, al tener una mayor cantidad de proteínas, dentro de la sangre hay una gran cantidad de cationes. Recuerden, cationes tienen una carga positiva. Cation tiene una T, la T de positivo. Esto me lo explicó una compañera que por ahí anda en la prepa, porque dije, ¿qué es un cation? ¿Qué es un anión? Entonces, un cation tiene carga positiva. Entonces, dentro del plasma, dentro de la sangre, hay muchas proteínas. Siempre van corriendo muchas proteínas, porque la sangre pues tiene muchas cosas. Entonces, las proteínas tienen carga negativa. Al tener las proteínas cargas negativas, van a jalar dentro de la sangre a una gran cantidad de cationes. A diferencia de la laguna azul, ustedes ven, la laguna azul está representando al líquido intersticial, al líquido del intersticio. Comparando la cantidad de aniones y de cationes, siempre va a ser un poquito, alrededor de 2% mayor la cantidad de cationes dentro del plasma por la cantidad de proteínas que tienen. Proteínas carga negativa van a atraer a cosas de carga positiva. Por lo tanto, en el plasma, en la sangre, siempre va a haber una gran cantidad de cationes, alrededor de 2% más a comparación que en el líquido intersticial. El líquido intersticial, como no tiene una gran cantidad de proteínas a comparación del plasma sanguíneo, no va a tener una gran cantidad de cationes, va a predominar en aniones. Pero ya les dije, en muy poquita cantidad. Ese es el efecto de Gibbs-Donald. Eso me explica el efecto de Gibbs-Donald, pero cuando se lee, pues como que se compleja un poco, ¿no? Se pone más difícil. Pero bueno, a grandes rasgos es eso, que dentro del plasma va a haber una gran cantidad de cationes por la gran cantidad de proteínas que tiene la sangre a comparación del líquido intersticial. Entonces, ¿cuáles son los cationes que por ley nos tenemos que saber? Pues el sodio y el potasio. Y en el intersticio va a haber una cantidad un poquito mayor de cloro y de bicarbonato que tienen cargas negativas, porque al querer entrar al plasma y tener como una barrera de la membrana capilar y dentro de mi plasma haya carga negativa, cuando intenta entrar el cloro o el bicarbonato, pues repele con las proteínas de carga negativa. Por eso hay una gran cantidad de aniones, carga negativa, en el intersticio a comparación del plasma. Entonces, ¿qué tiene el líquido extracelular? En gran cantidad tiene sodio y cloro. Es decir, cuando ustedes hablen de líquido extracelular, quiere decir que se encuentra afuera. Y cuando le quieres decir a una persona que se vaya para afuera, le dices sal o salte. ¿Qué es la sal? El compuesto químico cloruro de sodio. Entonces, afuera, sal. Afuera de la célula hay mayor cantidad de sodio y mayor cantidad de cloro. Hay dos cosas importantes que tenemos que comprender aquí. ¿Cuál es el disolvente universal? Alguien que me diga. El agua. El agua. El agua. ¿Y cuál es el soluto universal?
Pues el sodio. Entonces el sodio, soluto universal, agua, disolvente universal. ¿Qué es un disolvente? Pues aquello que tiene la capacidad de disolver un soluto. También en el líquido extracelular hay grandes cantidades o cantidades razonables de bicarbonato y de diferentes otros compuestos químicos como potasio, calcio, magnesio y fosfato, pero en cantidades muy pequeñas. A comparación del líquido intracelular, el líquido que está dentro de la célula tiene grandes cantidades de potasio y de fosfato. Entonces, fuera, sodio y cloro. Dentro, potasio y fosfato y moderadas concentraciones pues, de algunos otros compuestos como magnesio y sulfato, pero en moderadas concentraciones. ¿Y qué tiene que ver esto con los riñones? Cuando los riñones tienen la capacidad o la función de poder equilibrar las pérdidas de cationes, aniones dentro, fuera de la célula, por la excreción de la orina, que ya vamos a ver que igualmente los riñones pueden equilibrar, van a participar en el equilibrio ácido-base también con los pulmones, etc. Entonces, por eso tenemos que ver estas características del líquido intra y extracelular, porque hasta en nosotros, cuando veamos respiratorio, vamos a ver que las características que tiene el aire en composición se van a tener que relacionar con el equilibrio ácido básico que tenga el cuerpo. Entonces aquí estamos viendo una imagen muy padre, muy bonita, que me muestra en la parte superior las características del líquido extracelular, que predominantemente es sodio y cloro. Acuérdense, afuera, sal. ¿Qué es la sal? Cloruro de sodio. ¿Qué hay fuera de la célula? Sodio y hay cloro y bicarbonato en moderadas concentraciones, y dentro de la célula pues hay grandes cantidades de potasio, de magnesio, fosfato y otros aniones orgánicos de mayor importancia. Bueno, cuando terminemos de ver fisiología renal, les voy a aplicar un examen que obviamente pues no va a ser obligatorio, pero ese examen les va a servir para que ustedes vean cuánto entienden de fisiología renal. Y pues espero que pues, lo contesten la mayoría. Ahora vamos a ver un poquito de qué es la ósmosis y la presión osmótica, porque todo eso tiene que ver con líquidos. Para tener en claro los principios básicos, vamos a ver lo que es un soluto y lo que es un disolvente. Un soluto ya veíamos que puede ser como el sodio, el cloro, el potasio, etc. Y el disolvente pues es un líquido generalmente que diluye al soluto. En este caso vamos a ver como por ejemplo el agua. Entonces vamos a ver una característica súper importante que tiene el agua. Imaginemos que hay una señora bien interesada, muy interesada en encontrar un sugar daddy, y tiene varios prospectos, ¿no? Un sugar daddy que es médico, un sugar daddy que es administrador de empresas, etc. Entonces, esa señora tiene que ver cuánto gana el médico, y es un médico internista, ¿no? Entonces, y va también a ver cuánto gana el administrador de empresas. Entonces se va a dar cuenta que el médico internista pues no gana tanto en comparación que el administrador de empresas. Entonces la señora, ¿a cuál va a elegir? Pues obviamente va a elegir al que tenga más dinero. Así es el agua. El agua siempre va a tender a irse al lugar a donde haya una gran cantidad de soluto. Siempre, siempre, siempre. Entonces, para equilibrar, el agua siempre va a tener que moverse. Aquí tenemos un ejemplo. Ahí dice intracelular. El agua está dentro de la célula. Y extracelular vemos muchas heces. Esas heces están, S de letra, no heces de popó. Están representando a los solutos. Entonces, el compartimento extracelular en este caso tiene una gran cantidad de solutos. Y así como la señora interesada se va a ir con el sugar daddy que tenga una gran cantidad de dinero, el agua también se va a ir al lugar donde haya una gran cantidad de soluto. ¿Para qué? Para equilibrar las cosas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer el agua? El agua va a pasar la membrana celular y va a ir al lugar, al espacio extracelular, al líquido extracelular, para equilibrar la cantidad de soluto, para diluir a todos los solutos que se encuentran, y así poder equilibrar la cantidad de líquido que haya de un lado y que haya del otro. Ahora, muy importante saber la diferencia entre osmolaridad y osmolalidad, que únicamente pues radica en la definición. Cuando yo hablo de osmolalidad, me estoy refiriendo a los osmoles sobre kilogramo de agua.
y a la osmolaridad, a los osmoles sobre el litro de solución, y a esto me estoy refiriendo a la capacidad y a la presión que están ejerciendo los diferentes solutos, pero en kilogramos de agua o en un litro de solución. Ahora, una pregunta que siempre me hacían en fisiopatología y en fisiología: ¿cuál es la osmolaridad de los líquidos corporales? Es decir, ¿a qué concentración se están sumando la concentración de sodio, la concentración de potasio, de todos los aniones, cationes que tiene mi organismo? Y se saca un total. Y esa osmolaridad de los líquidos corporales siempre se tiene que mantener. En el Guyton dice que son 280, en el boron dice que son, en el Guyton dice que son 300, en el boron dice que son 280. Entonces, siempre la respuesta que se dice es 290 más menos 10 osmoles. Es decir, que esa osmolaridad puede ir desde 280, 290 o 300. Y pues es una pregunta que de ley se las van a hacer o en el hospital, o en fisiología, o en nefro, o en uro, etc. Siempre se las van a preguntar porque siempre se debe de tener esa osmolaridad de los líquidos corporales. Que obviamente de lo que estamos hablando aquí, pues mucho sí se lleva a la clínica, pero muchas otras cosas no. O sea, por ejemplo, puedo yo ver cuánta cantidad de agua tiene la persona. Si yo, por ejemplo, le pongo agua radiactiva y puedo hacer métodos de dilución, métodos químicos y ya me doy cuenta cuánta agua quedó, etcétera, o tritio, le puedo poner tritio al paciente y ahí me estoy dando cuenta de cuál es su agua corporal total, pero muchas de esas cosas pues, no se llevan a la práctica médica. Entonces, muchos valores pues no tienen tanta importancia, ¿no? Que se aprenda que el ser humano pues sí tiene 42 litros de agua para que impresionen a las tías en las cenas de Navidad y le digan: oh tía, ¿sabe cuántos litros de agua tiene el cuerpo? Sí, 42 litros. En una persona adulta de 70 kilogramos, pues sí, pero pues realmente a veces no se lleva a la práctica clínica. Entonces ustedes escojan lo que sí les sirve, lo que no les sirve y lo que van a usar. Entonces, ahora vemos esto que es importante de los líquidos isotónicos, hipotónicos e hipertónicos. Aquí está representando que un eritrocito se mete en una solución. Puede ser una solución isotónica, y esa solución isotónica me quiere decir que tiene una cantidad de diluyente igual a la cantidad de soluto. Por eso iso igual tónico, pues se refiere al soluto y disolvente. Entonces, una solución isotónica tiene igual cantidad de soluto y igual cantidad de disolvente. Si yo someto a mi eritrocito a esa solución isotónica, pues mi eritrocito no va a tener ningún cambio, porque se le está exponiendo a un líquido que tiene igual cantidad de soluto y de diluyente. ¿Sale? Ahora, pero veamos qué puede pasar si yo someto a mi eritrocito a una solución hipertónica. Esa solución hipertónica me quiere decir que tiene una gran cantidad de soluto, pero tiene poco diluyente. Si yo someto a mi eritrocito a ese líquido, ¿qué va a pasar con lo que tiene mi eritrocito adentro? Para equilibrar la cantidad de soluto que hay fuera y que hay dentro de mi eritrocito, el agua va a salir del eritrocito y va a hacerse como pasita. Ese efecto, ¿cómo se llama? Crenación. Ahora, si yo someto al eritrocito a una solución hipotónica, quiere decir que esa solución tiene una menor cantidad de soluto, sí, a comparación de la cantidad de diluyente, es decir, tiene exceso de diluyente. Por lo tanto, si yo someto a mi eritrocito a ese líquido, todo el diluyente se va a meter a mi eritrocito. Por lo tanto, el eritrocito se va a inflar, se infla porque se está llenando de agua por equilibrar la cantidad de soluto dentro y fuera. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Pues va a llegar un momento en que el eritrocito se llena de agua, el diluyente, y explota. Esto, si ustedes lo ven, se hace una práctica de bioquímica en donde se somete la sangre, específicamente los eritrocitos, a los diferentes tipos, ¿no? Entonces se ve al microscopio. Si se ven los eritrocitos pues bonitos, que no tienen ningún cambio, pues entonces se sometieron a una solución isotónica, no tiene ningún cambio. Si se ven como pasitas, como achicopaladitos, pues entonces se sometió a una solución hipertónica. Y si se ven como rastros rojos
en esa solución, quiere decir que el eritrocito explotó, que se salió la hemoglobina, que es lo que le da el pigmento al eritrocito, y por lo tanto se sometió a una solución hipotónica. Entonces, ojo con esas preguntas, porque pueden decirles, efecto que sucede cuando el eritrocito se somete a una solución isotónica. Pues nada, efecto del eritrocito si se somete a una solución hipertónica, crenación, es decir, se hace como pasita. Pero obviamente ustedes tienen que entender cuál es la fisiología de esto. Y ya entendiéndolo, pues van a poder contestar cualquier examen, el examen de Osorio o el examen de cualquier persona. Y bueno, vamos a seguir con anatomía funcional, pero funcional del aparato genitourinario. Más que nada renal, ¿no? Vamos a ver que el sistema genitourinario, pues obviamente va a estar representándose desde el riñón, que es el encargado de producir la orina, de filtrar la sangre para producir la orina, es decir, sí, suena muy descabellado, pero la sangre que está recorriendo en nuestro cuerpo después se va a convertir en pipí. Todo aquello que pues, ya no necesitemos, etcétera, es lo que pues se va a convertir en orina. Posteriormente de los riñones pues pasan a los uréteres por la pelvis renal, de la pelvis renal se siguen los ureteros, y de los ureteros que solamente sirven como transporte y que pues tienen una función más específica porque se contraen para como unos tubitos que van a estar exprimiendo para que la orina baje, baje y baje, y se va a almacenar la orina en la vejiga, que la vejiga, como todo lo que es como abombado o que tiene un hueco, sirve para almacenar antes de la eliminación, y la uretra pues obviamente solo sirve para conducir la orina al exterior, que obviamente pues hay otras funciones, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver la forma de los órganos y darnos una idea de para qué sirven. Obviamente un órgano tubular generalmente me sirve para transporte. Un órgano hueco como el estómago, como la vejiga, me va a servir para almacenamiento. Entonces siempre ustedes relacionan la forma con la función. Y aquí vemos un poquito más. Posterior vemos la altura del riñón izquierdo con la del riñón derecho, que esta altura se va a ver un poquito afectada por la situación del hígado, entonces van a ver una diferencia, el riñón izquierdo se va a encontrar un poquito más elevado que el riñón derecho, y obviamente tenemos que saber cuál es la disposición posterior porque se encuentran retroperitoneales. Imagínense, este es el peritoneo, ¿no? El peritoneo es una membranita que va a estar recubriendo a los órganos del sistema digestivo de la cavidad abdominal. Entonces, ese peritoneo es una membranita. Atrás de ese peritoneo van a estar los riñones, por eso son retroperitoneales. Ustedes en su casita, que su mamá vea como que le están pegando a la pantalla, es decir, hagan un puño, ese puño está representando el tamaño de su riñón, es decir, así son sus riñones, ¿no? Como de este tamaño, de este vuelo. Es importante saber la disposición posterior porque hay una maniobra que se hace para verificar si el paciente tiene dolor renal. ¿Cuál es esa maniobra? Giordano. Exactamente, la de Giordano. Entonces, imagínense que le estén pegando al coxis y ahí pues no está, obviamente, pues los riñones, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta la disposición. Entonces aquí vamos a ver anatomía muy rápida. Sé que sus clases de anatomía son sumamente excepcionales, más si fueron en el 5. Entonces, pues ya solamente hablemos de generalidades. Son rojo paradiso, son en forma de habas, no sé si las conozcan, que son unas leguminosas. ¿Qué medidas tienen? De largo tienen 10, de ancho tienen 5.5 y de espesor, que es pues qué tan espesito es mi riñón, alrededor de 3 centímetros. Pesan 150 gramos y es importante que ustedes ubiquen que son retroperitoneales, es decir, se encuentran detrás del peritoneo, no están dentro del peritoneo, porque si no, imagínense, el riñón se estaría aquí relacionando con el intestino grueso, el intestino delgado, y pues no, tienen esa separación que es esa membranita que se llama peritoneo, y pues bueno, esta función me permite dibujar, porque generalmente me gusta dibujar sobre las imágenes, porque para eso son. Pero bueno, esta es, si nosotros imaginamos que vayamos con un carnicero y le digamos, oiga, córteme mi riñón a la mitad, así va a quedar y así se va a ver.
Entonces nosotros desde la parte más exterior de nuestro riñón tenemos a ese tejido que se llama la capa externa de la cápsula fibrosa. Es eso, todo lo externo que está en ese riñoncito, esa es la capa externa. Luego vámonos para adentro. Ahí vamos a tener dos tipos de tejido diferente. El primero, que es como un color rosita claro, es la corteza. Y más internamente vemos a la médula. Ahí vemos como unos triangulitos que se van para abajo. Esos se llaman, como su nombre indica, pirámides renales, porque tienen forma de pirámide. La pirámide renal que está en forma, con su pico para abajo, con la punta para abajo, el vértice de esa pirámide, me está representando la papila. Allí muchas nefronas van a estar produciendo líquido, mucho líquido, y van a estar drenando en esa papila, es decir, en la punta de la pirámide. Para eso me sirven las papilas. Después de la papila, la orina va a pasar por algo que se llama cálice menor. Ese cálice menor deriva de un cálice o de un cáliz mayor. ¿Cuántos cálices mayores tenemos? Alrededor de 3 y menores de 8 a 10 y pirámides también de 8 a 10 pirámides renales. Esas pirámides terminan en la papila se sigue con un cáliz menor, luego el cáliz mayor, del cáliz mayor se ensancha el uretero y se llama pelvis renal, tiene como una forma de una pelvis, ¿no? Así como un triangulito. Eso que está como encerrado en un circulito es la pelvis renal, que después se convierte en los ureteros. Y también, dentro de ese riñón, para que puedan entrar esa pelvis renal, se llama la entrada ilio renal. Entonces, el ilio renal es la entrada por donde va a entrar una vena, una arteria, la pelvis renal, los linfáticos y también la irrigación nerviosa del riñón. Entonces, ¿dónde descansa la pelvis, la arteria, la vena y todo lo demás? Y el tejido adiposo se llama seno renal. Es decir, el seno renal es como la cavidad en donde van a descansar todos esos componentes. Y el ilio únicamente es la entrada. Y bueno, pues en la imagen derecha vemos cómo se ve en anatomía, pues ya un poquito más real, ¿no? Que es cómo lo vemos en la realidad. Bueno, algo importante que me gustaría que ustedes sepan es la tan importante irrigación que tiene el riñón, es decir, cuál es el aporte sanguíneo que está teniendo el riñón. Desde la aorta abdominal se va a dividir una arteria que se va a llamar arteria renal, que es como ese Titanic, es decir, viene la arteria aorta y viene el Titanic, ¿no? Y a esas dos arterias que salen de esa aorta se llama arteria renal, que obviamente va a entrar al ilio renal y va a estar irrigando el riñón. La arteria renal, como todas las arterias, se van a dividir, y especialmente en el riñón. El riñón conlleva alrededor del 22% del gasto cardíaco total, es decir, en ese riñón está pasando sangre siempre, alrededor de 1100 mililitros por minuto. ¿Por qué? Porque obviamente pues necesita filtrar para convertirla en orina. Y bueno, ahora vemos que las arterias renales se dividen en arterias segmentarias porque esas arterias se van a ir para cada segmento del riñón, que generalmente son 3. Entonces son 3 arterias segmentarias. Después vienen las interlobulares, que se van a ir en cada lóbulo del riñón. Luego las arterias arciformes o arcuatas, se llaman arciformes o arcuatas porque dan como una curva en la pirámide renal. ¿Ustedes se acuerdan de la pirámide renal? Y por la curva superior va a estar pasando las arterias arciformes. Luego, entre los lobulillos de las nefronas, que ahorita vamos a ver qué es la nefrona, van a pasar las arterias interlobulillares. Luego la arteriola, que ya se va haciendo más pequeña y más pequeña, aferente, y luego la arteriola eferente. Bueno, la arteriola eferente, que después entra el glomérulo y que después sale como una arteriola eferente. Y ahora vemos el drenaje venoso, son los capilares peritubulares que después pasan a las vénulas interlobulillares porque van a pasar alrededor de los lobulillos de las nefronas. Luego las venas arciformes, que de igual manera pasan por el arco de esa pirámide, las arterias interlobulares en cada lóbulo del riñón, y luego la vena renal, que después pues va a drenar el riñón. Y aquí tenemos la imagen. Ustedes sigan desde la parte izquierda donde dice arteria renal, vean cómo se va dividiendo, que después va en arteria segmentaria,
va más adelante a arteria segmentaria, luego asciende, bueno, se va dividiendo más y se convierte en arterias interlobulares, luego arterias interlobulillares y después las arterias arcuatas o arciformes son aquellas que están dando como un arco entre la pirámide renal, por eso se llaman así. Aquí tenemos como un zoom en donde vemos las arterias interlobulillares que están entre pues las nefronas, ahí irrigando las nefronas, el glomérulo, que el glomérulo es como un penacho de arterias en donde se va a estar filtrando la sangre para generar la orina. Y pues bueno, ahí está la pirámide renal y vean que en la parte superior de la pirámide renal está una como curva y ahí son las arterias arciformes o arcuatas, ¿sale? Y pues bueno, esto es lo importante. Ahora, hay algo importante que son la nefrona, ¿no? Que la nefrona es la unidad funcional del riñón. ¿Qué es una unidad funcional? Es la unidad más pequeña que sirve como función del riñón. Entonces, es muy importante saber que estas nefronas no tienen la capacidad de regenerarse. Es que alguna persona que tenga una disfunción renal, que haya tenido un accidente, que le haya pasado algo, que su riñón no funcione bien y que sus nefronas estén desgastándose, pues se pierde, o sea, ya no se van a poder regenerar. Pasa que un fenómeno fisiológico, cuando nosotros vamos aumentando de edad por los procesos que sean, por el envejecimiento del tejido del riñón, varias nefronas quedan inservibles. Decimos que cuando, por ejemplo, una persona tiene ya 80 años de edad, alrededor de un 40% de sus nefronas ya no son servibles porque el tejido del riñón se hace un poco, pues, inservible, ¿no? Ya se hace viejo. Pero eso no quiere decir que vaya a tener una disfunción renal, ¿no? Que ya no sirva su riñón. No, o sea, su riñón se va a adaptar para que con las nefronas que estén sanas pueda trabajar y pueda seguir filtrando y generando orina, ¿sale? Entonces, bueno, ¿cuántas nefronas tenemos? Tenemos alrededor de 800,000 a 1,000,000 de nefronas. Hay un artículo que dice el número específico de nefronas. Si lo encuentro se los paso porque si no les paso el número exacto, pero bueno, para que ustedes escuchen más pro, cuando roten por nefro, cuando estén en su clase de fisiología y digan, tiene 950,000 tal nefronas, pues bueno, pero entonces hubo alguien pues que sí se puso a hacer cálculos matemáticos y pudo decir específicamente el número total de nefronas. Y bueno, para dividir a la nefrona en un contenido compacto, podemos decir que está compuesta de un glomérulo y de un túbulo. Ustedes vean la imagen de la derecha y en la imagen de la derecha ustedes van a ver como una bolita. Esa bolita es el glomérulo y todos los túbulos que están ahí enredados, así como su relación, es el túbulo. Que obviamente esos túbulos pues se van a dividir en su forma, túbulo contorneado, proximal, túbulo contorneado distal, etcétera, asa de Henle, y ahorita vamos a ver las demás partes. Entonces aquí vemos que primero vamos a empezar por el glomérulo, que es la primera parte. Ese glomérulo es como una bombita que adentro tiene capilares en donde va a estar pasando la sangre. Y ese glomérulo va a tener como una estructura de una coladera. Ustedes han colado, por ejemplo, pues no sé, algo para que se le quede lo más pesado arriba y no se cuele con lo tan delgadito. Eso va a ser el glomérulo. El glomérulo va a tener como función que va a llegar toda la sangre ahí y la sangre pues va a dejar todo lo que ya no le sirva, todo lo que necesita excretar y va a empezar la formación de la orina a través de la filtración. Es esa bolita roja que ustedes están viendo ahí. Luego de esa bolita roja, sigue el túbulo contorneado y está cerca del glomérulo. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a llamar? Túbulo contorneado, porque está contorneado proximal. Después sigue del túbulo contorneado proximal, se va hacia abajo, hacia la médula renal, que es la parte media de mi riñón, disminuye su ubicación y se convierte en una asa. Pero esa asa tiene tres partes. Un segmento descendente fino, luego se hace una curva, luego sube como segmento fino ascendente y luego se ensancha y se llama segmento grueso ascendente. Entonces, el asa de Henle tiene tres partes: segmento fino descendente, segmento fino ascendente, ya cuando sube, y segmento grueso ascendente. Y obviamente esto tiene que ver con la composición de las células. ¿Por qué se engruesa?
engrosa en una parte, porque las células cambian de conformación, porque la función en esa parte de la nefrona es diferente. Después, ¿qué sigue? Después sigue una parte que son células especializadas que se llama mácula densa, que es como un contacto entre el túbulo contorneado distal y el glomérulo. Son células especializadas que tienden a producir sustancias especiales que le van a servir al riñón, que vamos a ver posteriormente, y al cuerpo. Y bueno, después sigue, ya que terminó el asa de Henle, el túbulo contorneado. Y el túbulo contorneado, como ya está lejos de mi glomérulo, pues le voy a poner túbulo contorneado distal. Ese ya se encuentra en la corteza. Luego sigue el túbulo conector, que se va a llevar la orina al túbulo colector, y del túbulo colector se va a conectar con el conducto colector. En el conducto colector, imagínense que este es el conducto colector, mi botella del hombre araña. A ese conducto colector van a haber como 250 conductos colectores en cada riñón. Y a esos conductos colectores van a estar uniéndose varias terminaciones de túbulos colectores. Y el conducto colector, que va a ser como ahí donde se van a conectar varias terminaciones de la nefrona, va a terminar en una papila renal y ya después se va a continuar con la pelvis renal. Aquí está específica cómo están dispuestas las nefronas, porque hay varios tipos de nefronas. Hay nefronas corticales, y esto es porque se encuentran en la corteza de la nefrona, y nefronas yuxtamedulares. ¿Tienen importancia? Sí, ¿ustedes qué ven de diferente o qué saben que tienen de diferente una nefrona cortical y una nefrona yuxtamedular? ¿O por qué son diferentes? ¿Qué importancia tienen? Pues no, las yuxtamedulares eran las que participaban en los procesos de concentración de la orina y eso. Exactamente. Entonces, si ustedes ven, ahí en la imagen de la derecha ven como una nefrona que está más internamente que la de la izquierda. Esa nefrona es una nefrona yuxtamedular, que son poquitas, son alrededor del 20 al 30%. En esa área del riñón, en la médula, la concentración de solutos es mucha, hay mucha concentración ahí, por lo tanto, para la concentración de la orina son importantísimas estas nefronas yuxtamedulares, que son del 20 al 30%, porque como disminuye o su ubicación se van más internamente, cuando la orina pasa por ahí tiene muchos cambios en los solutos. Por eso la orina sirve para, bueno, esa asa de Henle yuxtamedular sirve para la concentración de la orina, y ahí se lleva un mecanismo, ¿cómo se llama? Mecanismo por contracorriente, que vamos a ver en diapositivas posteriores. Entonces, pues bueno, esto sería todo por la clase del día de hoy. Entonces, la próxima vez que vayan al baño, recuerden todo lo que recorre la orina para que pueda llegar a la taza del baño y ustedes puedan saciarse. La próxima clase, que es mañana, vamos a ver